Buenas tardes. Pues es un gran honor estar aquí en este púlpito o como en cualquier otro púlpito, porque se trata de predicar la palabra del Señor. Hablaremos hoy de la muerte. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra muerte? O más específicamente, ¿qué viene a su mente cuando ustedes piensan en su muerte? Seguramente la respuesta es que de la mayoría de los que estamos aquí sería miedo o terror, preocupación o quizás impotencia. Y posiblemente estas respuestas que están dando sería porque todos sabemos que cuando la muerte llega, ya no hay nada que hacer. Dejó de latir el corazón, ya no se mueve uno, ya no puede hacer uno nada porque ya está muerto. Y para los que son cercanos a esta persona que se murió, tampoco se puede hacer nada. Ya no existe ninguna medicina ni ningún tratamiento que puedan levantarlos de la muerte. La muerte trae entonces desesperanza. Y pudiéramos pensar nosotros que desde el principio la muerte no existía, sino que la muerte llegó como un castigo o como una consecuencia al pecado. La Biblia nos dice que cuando Dios hizo todo ahí en el jardín del Edén, no había muerto, todo era bueno, no había muerte, todo era bueno. Ahí vivía el hombre, vivía la mujer y tenían comunión con Dios, había cercanía con Dios. Y Dios le dijo al hombre, puedes comer de cualquier fruto de los que están aquí, pero de ese árbol que está ahí no debes de comer, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y nuestros primeros padres que estaban ahí en el jardín del Edén, en ese lugar donde no había pecado y donde no había muerte, ellos desobedecieron y ellos pecaron. Y entonces entró el pecado al mundo y entró la muerte en el mundo. Pero es interesante que cuando ellos cometieron esa desobediencia y ellos comieron ese fruto, ellos no cayeron fulminados muertos, sino que la primera muerte fue la que vino al ser humano, la muerte espiritual. Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, tenían vida espiritual y tenían vida física. La vida espiritual significaba que ellos podían estar en comunión con Dios, pero ellos desobedecieron y ellos fueron expulsados del paraíso. Como consecuencia a esa desobediencia, ellos están ahora separados de Dios. Esa fue la primera muerte que sufrieron ellos, la muerte espiritual. Ellos vivieron muchos más años y más adelante les llegó la otra sentencia, la muerte física. Ellos murieron. Y esa sentencia de la muerte por causa del pecado no fue únicamente para Adán y para Eva, sino que también es efectiva para todo aquel que es descendiente de Adán, o sea, para todos nosotros. Está decretado que todos nosotros nos vamos a morir. Toda la humanidad está destinada a morir, todos moriremos, todos nacimos con una muerte espiritual y todos vamos a morir un día físicamente. Hoy vamos a ver un pasaje en el Evangelio de según Lucas y es un episodio muy amargo para una multitud que está sufriendo la muerte de un ser querido. Llega la muerte a una persona y ellos saben que no hay esperanza, ya lo van a enterrar. Va esta multitud rumbo al cementerio para enterrar a este joven. Pero el evangelista Lucas nos quiere enseñar que cuando Jesús está ahí, aunque todo parezca que no hay esperanza, sí hay esperanza. Porque Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Así que vamos a Lucas, por favor. Lucas 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Gracias. Y vamos a leer a partir del versículo 11. Lucas 7, versículo 11, por favor.
Dice la palabra de Dios. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Así que en el día de hoy lo que trato de hacer es de que todos entendamos de que Jesús es un gran Salvador, que Él tiene compasión de todos nosotros. Y si estamos con Jesús, entonces tenemos esperanza. Tenemos esperanza para una vida futura mejor, porque Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y para poder lograr esto, he dividido este texto en 3 postulados. Primer postulado es la misericordia del Salvador Jesús, da esperanza aún a los que no la tienen. En el postulado número 2 vamos a ver, en Jesús hay esperanza porque Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y por último vamos a ver en el tercer postulado, hoy tenemos esperanza porque Jesús está visitándonos. Entonces vamos a hablar sobre la muerte. Todo parece que está perdido ahí porque la muerte trae desesperanza. Pero vemos que aparece Jesús. Y cuando aparece Jesús, entonces tenemos esperanza, porque tener fe en Jesús y estar cerca de Él es entonces que nosotros tenemos esperanza. Aunque podemos ver que la esperanza que tienen esos personajes se basa en la vida física y en la vida terrenal. Nosotros debemos tener esperanza en una vida espiritual, en una vida que perdimos a causa del pecado de Adán. Así que sin más preámbulo vamos al postulado número 1. La misericordia del Salvador Jesús da esperanza aunque no la tengan. Y podemos ver en el texto cómo en el texto anterior vemos a Jesús sanando a un siervo de un centurión. Eso pasó en Capernaum. Ahora Jesús se está dirigiendo de Capernaum, se está dirigiendo a una ciudad que se llama Naín. Pero Jesús no va solo. Va una multitud acompañando a Jesús. Y esto se debe a que Jesús está realizando muchos milagros. Jesús tiene fama por sus milagros. Y eso hace que toda esta multitud que va siguiendo a Jesús quieren ver más milagros. Se dirigen hacia la ciudad de Naín, que está más o menos a 40 kilómetros al sur de Capernaum. Leamos por favor el versículo 11 y 12 de Lucas 7. Versículo 11 y 12. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre. Ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Así que vemos que Jesús, después de que sana a este siervo del centurión, Jesús y toda esta multitud ahora se dirigen hacia la ciudad de Naín. Pero cuando llegan a la puerta de la ciudad, las ciudades antes tenían murallas, estaban amuralladas y únicamente había una puerta para entrar o para salir. Cuando ellos llegan a esa puerta de esa ciudad, otra multitud va saliendo, van acompañando a una viuda. Entonces vemos que en el texto está una multitud que va llegando a esa ciudad de Naín, pero también hay otra multitud que va saliendo. La multitud que va saliendo va con una viuda y van a enterrar a su hijo. La multitud que viene con Jesús, podemos entender que vienen gozosos. Ellos han visto
la mayoría de los milagros que Jesús ha hecho. Ellos están maravillados, están asombrados, ellos traen gozo en su corazón. Y la última noticia, posiblemente la última noticia que les ha llegado a ellos, es que el siervo del centurión está completamente sano. Y ellos saben que Jesús no tuvo que ir con ese siervo y imponer sus manos o estar con él. Simplemente Jesús dijo que sanara ese siervo y ese siervo sanó a distancia. Toda esta multitud que está siguiendo a Jesús es porque han visto sus numerosos milagros. Por eso lo siguen. Ellos quieren ver más milagros. Así que podemos entender que en ellos hay gozo, hay esperanza, al ver esas maravillosas y milagrosas obras que está haciendo Jesús. Pero la otra multitud no trae gozo. La otra multitud trae mucho dolor. Prácticamente para ellos es un día amargo. Ellos van a enterrar a un joven. La muerte ha hecho presa a este joven. Ellos van tristes, ellos van llorando. Ellos van sin esperanza. La madre va delante de ese cortejo fúnebre. La costumbre judía era que la madre fuera delante, enseguida fueran varones cargando el ataúd. El ataúd era una caja simplemente sin tapa. Y ahí van ellos cargando el ataúd. Y las personas de atrás son los dolientes. Algunos tocaban flauta, otros hacían endechas, otros gritaban y lloraban en voz alta. Todos en esta multitud vienen tristes, vienen llorando, están saliendo a la puerta del pueblo. Una multitud que llega a Naín gozosa porque Jesús está ahí. Pero la otra multitud va saliendo con mucho dolor y sin esperanza porque Jesús no está con ellos. Porque donde está Jesús, ahí hay esperanza. A pesar de las adversidades que haya, si Jesús está con nosotros, significa que tenemos esperanza. Para esta mujer y para sus dolientes ya no hay esperanza. El joven ya se murió. Ya no hay nada que hacer. Los amigos, por más buena intención que tengan, ya no pueden hacer nada. No pueden resucitar a ese muerto. La madre, por más amor que tenga por su hijo, no puede hacer nada. Así que todos ellos no tienen esperanza, porque la muerte ha llegado al joven. Pero lo que Lucas nos quiere enseñar con este pasaje es que si ellos no tienen esperanza, no es porque la muerte llegó a este joven, no. Ellos no tienen esperanza porque ahí no está Jesús. Y podemos resaltar el gran amor y la misericordia que tiene Dios para con ellos, porque Dios está ahí obrando en su providencia, porque este encuentro que tienen con Jesús no es una coincidencia. Es Dios mostrando su misericordia, porque ahora Jesús está ahí. Y ahora, si Jesús está ahí, quiere decir que ellos ya tienen esperanza. Versículo 13, por favor. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Jesús ve a esta mujer. Seguramente esta mujer estaba con el dolor más intenso. Ella ha perdido a un hijo. Y mis hermanos y mis amigos, debemos de entender que uno de los dolores más desgarradores de una madre es perder un hijo. Y aparte el texto nos dice que era su único hijo. Y por si fuera poco su dolor, esta mujer es viuda. Significa que también ha perdido a su esposo. ¿Qué esperanza puede tener esta mujer? ¿Quién puede consolarla? Y por si fueran pocas sus penas, esta mujer no únicamente perdió su hijo, sino que también ha perdido el único sustento económico que tenía. Ya no hay quien le proporcione lo más elemental para comer, porque el sustento económico, el único que le podía proporcionar eso era su hijo. Y ya se murió. Ya no hay esperanza. Bueno, aparentemente ya no tiene esperanza, porque en la providencia de Dios, Jesús está ahí para encontrarse con ellos y para darles esperanza. Porque Jesús es un Salvador que tiene gran misericordia y tiene gran compasión para con todos. Y este texto es la prueba de esto que estamos diciendo. Porque dice el texto,
Jesús se compadeció de ella. Cuando la Biblia nos habla de compasión, generalmente se refiere a las vísceras, a las tripas. Porque la compasión hace que las vísceras se revuelvan dentro de sí. Y Jesús estaba sufriendo seguramente ese dolor debido a la compasión que siente por esta mujer. Así que este compadecerse de Jesús no era simplemente decirle, ay, pobrecita, ya te quedaste sola. No, esa compasión que siente Jesús lo lleva a actuar y a hacer algo para remediar esa situación. Y así que Jesús se acerca a ella, pero lo primero que notamos que cuando Jesús se acerca a ella, Jesús no le dice a esa mujer, ¿sabes qué, mujer? No te preocupes, ya está en un lugar mejor. No. ¿Sabes qué? Se murió porque esa fue la voluntad de Dios. No. O tampoco le dijo, ¿sabes qué? Está arriba, te está cuidando. No. Jesús no dijo eso. Y debemos entender, mis hermanos, que esas palabras tan repetitivas que nosotros decimos en ese momento, para muchos dolientes son ofensivas. Por eso en muchas ocasiones el consuelo más sincero que nosotros podemos dar es simplemente un abrazo sincero. Porque todas las palabras que se dicen no consuelan en esos momentos. Son palabras vacías. Entonces Jesús se compadece de esta mujer y le dice, no llores. No llores. Es una orden que Jesús está dándole a esta viuda. No llores. ¿Pero por qué no debe de llorar? Bueno, la razón principal por la cual ella no debe de llorar es porque Jesús está ahí. Y si ahí está Jesús, quiere decir que tiene esperanza. Porque donde está Jesús, hay esperanza. Pasamos al postulado número 2. En Jesús hay esperanza porque tiene poder sobre la vida y la muerte. En Jesús hay esperanza porque tiene poder sobre la vida y la muerte. Leamos por favor el versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Jesús le dice a esta viuda, mujer, ya no llores, ya no llores. Pero esa orden va acompañada con una acción. Seguramente Jesús tocó el féretro para que los que llevaban al difunto se detuvieran. Jesús mostrando su misericordia, mostrando su compasión hacia esta viuda. Jesús se dirige al joven que está muerto y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Jesús da una orden con autoridad, una autoridad que únicamente Dios tiene. Y de su boca, de la boca de Jesús, salen palabras que dan vida. Así como un día dijo Dios, hágase esto, y se hizo. De la misma manera, la segunda persona de la Trinidad, con toda autoridad, da una orden a este joven muerto y le dice, levántate. Y este cuerpo muerto, cuando recibe esta orden, de alguna manera que no podemos explicar, su corazón empieza a latir. Empieza a bombear una sangre que posiblemente ya estaba seca en sus venas. Pero esta sangre, cuando oyó esta orden, esta sangre cobró vida nuevamente. Y empieza a oírse un torrente de sangre por todo el cuerpo de este joven. Y el corazón nuevamente latiendo. El joven que estaba muerto ha vuelto a la vida. El joven estaba muerto, lo llevaban a enterrar y está vivo. Porque Jesús, con una simple orden, está revocando el poder que tiene la muerte sobre este joven. Levántate, resucita de los muertos. Y este joven da evidencias de que ahora está vivo, porque el texto nos dice que se incorporó y comenzó a hablar. Oh, mis amigos, qué evidencia de poder nos está dando Jesús. Porque Jesús es el Dios
todopoderoso, es la segunda persona de la Trinidad y Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Él da vida a quien Él quiere porque Él es Dios. Jesús está resucitando a un muerto. Y eso me recuerda a Juan 11. En este pasaje que muchos conocemos, el texto de Juan 11 nos dice que Lázaro, el hermano de Marta y de María, se muere después de que tuvo muchos días de enfermedad. Y cuando Jesús se dirige a la aldea donde enterraron a Lázaro, 4 días después, dice el texto, llama la atención que cuando Marta se dio cuenta que Jesús se dirige hacia ella, sale Marta corriendo a su encuentro y a manera de reproche le dice: Señor, si tú hubieras venido antes, Señor, mi hermano no habría muerto. Seguramente Marta tenía fe de que Jesús tiene poder y autoridad sobre las enfermedades. Pero Jesús le dice a Marta: oye, Marta, yo soy más que eso. Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Jesús lo que está tratando de decirle a Marta es que Jesús es más que simplemente sanar enfermedades. Jesús es el que da la vida. Porque Jesús es la resurrección y es la vida. Jesús tiene poder sobre la muerte física y da vida física. Jesús tiene poder sobre la muerte espiritual y da vida espiritual. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y quiero que note que la palabra clave aquí es el que cree en mí. El que cree en mí. Aunque mueras físicamente, si tú crees en Cristo, que tiene poder para levantarte de la muerte, entonces tú vivirás espiritualmente, eternamente. Porque Jesús tiene poder para dar la vida espiritual, pero también tiene poder para dar la vida física. Nos dice el texto de Juan 11 que Jesús se pone enfrente de la tumba de Lázaro y llama a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó y salió. El poder de nuestro Señor que sale de su boca, esas órdenes que da. Qué glorioso y qué maravilloso es nuestro Salvador, mis hermanos. Y fíjese, algo extraño. ¿Cómo le llama Jesús a Lázaro? Por su nombre. Le dice: Lázaro, sal fuera. ¿Y cómo le dice al joven? Joven, a ti te digo, levántate. Jesús está refiriéndose específicamente a ellos para resucitarlos de la muerte. Como dice San Agustín, tiene que llamarlos específicamente a ellos por su nombre o referirse a ellos específicamente, porque si no lo hace así, con el poder que tiene nuestro Salvador, todos los muertos se levantarían de la tumba. Qué glorioso es nuestro Señor. Y el texto de Lucas nos dice: el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Ahora la madre entendía por qué Jesús le había dado esa orden de no llores, porque no había razón para llorar. Porque si Jesús está ahí, hay esperanza. Porque Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Ahora, quiero que imaginen este cuadro. El que estaba muerto, ahora está vivo. La madre que estaba triste, ahora está feliz. Toda esta multitud que venía haciendo endechas y tocando flautas y llorando, ahora están todos gozosos, alegres, llenos de gozo. Pudiéramos pensar que esta historia tiene un final feliz. Pero ¿sabe qué? Todo indica que esta historia no tiene un final feliz. Para demostrarles esto, quisiéramos
ir más allá de esta historia. Así que por favor vamos a Hebreos 9, sin perder Lucas, Hebreos 9 por favor. Hebreos 9. Hebreos 9. Hay una pregunta. ¿Qué pasó con este joven? ¿Qué pasó con este joven después que él volvió a la vida? Bueno, no tenemos ningún registro en la Biblia que nos hable de él. No sabemos exactamente qué pasó con este joven. Pero lo que sí es un hecho es que este joven que volvió a la vida, él se murió. 70 años, 80 años, no sé, pero de que murió, murió. Recuerde, hay una sentencia que es para todos. Todos ciertamente moriremos. Hebreos 9:27, por favor. 9:27. Dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27 nos dice que el hombre morirá una sola vez. Y después de su muerte, dice el texto, que esta persona va y se va a un juicio, al tribunal de Dios. Y en este juicio se le va a declarar inocente o culpable. Las personas culpables seguirán muertas espiritualmente. Ya no habrá vida para ellos. Ellos, muertos espiritualmente, estarán sufriendo los tormentos en un castigo eterno en el infierno. Pero las que son declaradas inocentes son las personas que creyeron en Jesús. Creyeron que Jesús es la resurrección y la vida. Y aunque ellos no tuvieron, y aunque ellos ya no tengan la muerte, aunque ellos ya tuvieron la muerte física, ahora ellos tendrán la vida espiritual. La vida espiritual es una vida eterna. No morirán jamás. Dice el texto, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cuando este joven murió, este joven, después de sus 70, 80 años, él fue a un juicio. Seguramente fue ese juicio porque dice el texto que todos hombres, todas mujeres, todos seremos enjuiciados. Y lo que nos enseña este texto es que seguramente este hombre no alcanzó la vida espiritual. Es muy posible que este hombre fuera declarado culpable en ese juicio celestial. Porque si nos fijamos en el mismo texto, no vemos ninguna referencia de que ni la madre ni el joven tuvieran fe en Jesús. Ellos no creían en Jesús. Por ejemplo, veamos la madre. Lucas no hace ninguna referencia de que la madre reconozca a Jesús como su Mesías ni como su Señor. De hecho, ni le dirige la palabra. No le dice, Señor, ten compasión de mí, mira a mi hijo, ayúdame. No le dice nada. Vemos nosotros en otros textos del Evangelio como otras personas se acercan a Jesús y le piden ayuda reconociéndolo como su Señor. Aquí no fue el caso. Lo que sí nos dice Lucas es que fue Jesús el que tomó la iniciativa, porque Jesús tuvo compasión de ella. Fue Jesús el que se acercó a esta viuda y ella ni siquiera se arrodilló. Ella ni siquiera le pidió un milagro. Ella ni siquiera lo reconoció como su Señor. Posiblemente ella no sabía quién era Él. Posiblemente no sabía quién estaba deteniendo este cortejo fúnebre. Posiblemente. Porque el texto no nos habla de la fe de ella, porque quizás ella no tenía fe. Solo podemos ver la inmensa misericordia y la inmensa compasión que tiene nuestro gran Salvador. Pero no vemos fe en la viuda. Pero tampoco vemos ninguna señal en el joven que fue levantado de los muertos. Y es algo sorprendente porque este milagro que Jesús hizo, imposible a los ojos de todos, pero ellos no tenían fe. Este milagro fue hecho por la inmensa misericordia de Dios. ¿Recuerdan ustedes al endemoniado gadareno? Jesús lo libra de las garras de los demonios.
Y cuando este señor está en su juicio, él sabe que Jesús lo liberó. Él sabe que Jesús le dio una orden a los demonios y los demonios salieron. ¿Y qué hizo este señor? Le dice, Señor, ¿te puedo seguir? ¿Te puedo seguir, Señor? Pero este joven no dijo nada. Ni la viuda. Ellos se quedaron conformes con las bendiciones que solo Dios les estaba dando. A ellos no les interesó recibir bendiciones en su vida terrenal. A ellos no les interesó su vida espiritual. Y cualquier parecido con hoy en la realidad no es coincidencia. Porque así actuamos la mayoría. Por eso yo te pregunto, ¿y tú? ¿Te conformas con solo recibir las bendiciones que Dios te da en esta vida terrenal? ¿O tú pides seguir a Jesús? Porque no necesito ser un adivino, y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, todos hemos recibido bendiciones de Dios. Bendiciones en el trabajo, bendiciones en la familia, bendiciones en la salud. Todas esas bendiciones, todo eso que recibimos proviene de Dios. Pero cuando recibiste esas bendiciones, ¿tú pediste seguir a Jesús? ¿Tú crees en Jesús como tu Salvador? Y lo maravilloso que tiene este Salvador es que tiene gran compasión de nosotros. Porque independientemente de tu decisión, si tú no quieres seguirlo, aún así, Él te seguirá dando bendiciones terrenales. Pero recuerda, esas bendiciones solo son aquí en la tierra. Porque cuando mueras, vas a ir a un juicio. Y en ese juicio, el resultado será de acuerdo a si creíste en Jesús o si no creíste. Si seguiste a Jesús o si no seguiste a Jesús. Si estás con Jesús o si lo ignoraste. Todas las bendiciones terrenales vienen de Dios. Son por gracia de Dios. Son un regalo de Dios, aunque nosotros no merezcamos nada. Esta viuda y este joven acaban de recibir una gran bendición de Dios. Ellos no lo merecían. Ellos no merecían que Jesús parara el cortejo fúnebre y resucitara a este joven. No lo merecían. Porque sería un gran error pensar nosotros que Jesús ayudó a esta viuda porque ellos eran muy buenos. Bueno, de hecho muchos pudieran pensar, no es que el joven era muy bueno, la viuda era muy buena. Jesús viendo la bondad de ellos, por eso Jesús hizo eso. Pero no, eso no es verdad. La misma Biblia nos dice que todos somos malos. Mire, vamos a Romanos 3, por favor. Romanos 3. En este libro de los Romanos, el autor, Pablo, lo que está haciendo es englobar toda la humanidad y la pone en dos grupos. Un grupo dice que son los judíos y otro grupo dice que son los gentiles. O sea, si tú eres judío, estás en el grupo de los judíos. Si tú no eres judío, entonces estás en el grupo de los gentiles. Y veamos a Romanos 3:10. Lo que está diciendo Pablo es que todos, tanto judíos como gentiles, todos somos malos. Romanos 3:10, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Dios, inspirando a Pablo, está diciéndonos: no hay nadie quien haga lo justo. No hay ninguno bueno. Todos somos malos. Todos. Tanto los judíos como los gentiles. Todos
continuamente estamos cometiendo pecado. Y aquí nos pone el ejemplo de nuestra boca. Salen palabrotas, engañamos, murmuramos, chismeamos, maldecimos. Dice que nuestra boca es como boca de serpiente, escupe veneno de serpiente continuamente. Nuestros pies se apresuran para hacer el mal. No hay temor de Dios. Todos somos pecadores, todos somos malos. Todos merecemos el juicio de Dios, todos merecemos ser declarados culpables en ese juicio de Dios. Por eso tenemos que asumir que tanto la viuda como el joven no eran buenos. Ellos murmuraban, chismeaban, maldecían, decían palabrotas. No eran buenos. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que tampoco nosotros somos buenos. Ni usted ni yo no somos buenos. El pecado que cometemos, por causa de ese pecado merecemos el juicio de Dios y por causa de ese pecado merecemos ser culpables ante ese juicio. O sea que todos estamos separados de Dios, todos tenemos esa muerte espiritual. La viuda y el joven están separados de Dios, pero también nosotros estamos separados de Dios. Si no hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe, estamos separados de Dios. Por eso digo que esta historia no puede tener un final feliz. Es cierto, Jesús resucitó a este joven, le dio vida nuevamente, vida física. Él vivió muchos años, pero cuando él murió, él fue a ese juicio. Si él no reconoció a Jesucristo como su Mesías, a Jesucristo como su Salvador, a Jesucristo como su Redentor, seguramente él fue declarado culpable, no tuvo vida espiritual y solo vivió unos años más terrenalmente, pero ahora está perdiéndose por toda la eternidad en ese castigo de muerte espiritual, en los tormentos del infierno. ¿Pueden ver ustedes que no hay un final feliz en esta historia? A pesar de que en esos momentos todo parecía felicidad. Y podemos pensar e imaginarnos que en esta multitud, cuando Jesús resucita a este joven, todos ellos se dieron cuenta que en Jesús hay esperanza. Pero rechazaron al único que les podía dar vida espiritual. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús continuamente, aún hoy, sigue siendo rechazado por muchos. Porque la mayoría de nosotros preferimos únicamente las bendiciones terrenales y temporales que Dios nos da. Pero no nos interesa vivir esta vida de acuerdo para tener vida espiritual. Este final no puede ser feliz, pero también puede ser un final para tu vida. Podemos ser los más exitosos en lo que estamos haciendo. Podemos tener el dinero suficiente para vivir bien, un trabajo muy bueno, una familia muy bonita. Pero eso solo significa que Dios nos está dando bendiciones temporales. Pero nosotros, a pesar de recibir esas bendiciones, nosotros seguimos empeñados en vivir alejados de Dios. Y sin Jesús no hay esperanza. Pero solo quiero que recuerden esto. Si vivimos alejados de Jesús, no tenemos esperanza en ese juicio que vamos a pasar. Vamos a ser declarados culpables. No habrá vida espiritual para nosotros. Y pasaremos toda la eternidad en tormentos de un infierno. Así que pasamos a nuestro postulado número 3. Hoy tenemos esperanza porque Jesús está aquí y Él es Dios visitándonos. Hoy tenemos esperanza porque Jesús está aquí y Él es Dios visitándonos. Leamos por favor el versículo 16. Versículo 16. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y vemos que Jesús acaba de realizar el más asombroso milagro que cualquier ojo puede ver.
Ellos han visto a un muerto que ahora se ha levantado, ahora está hablando. Y ellos saben que solo Dios tiene poder para hacer eso. Porque ellos saben que Dios tiene autoridad y poder sobre la vida y la muerte. Ellos son judíos, ellos conocen el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 32 nos dice: vean ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Así que ellos entendiendo esto, la primera reacción que tienen ellos es la de temor. Dice Lucas: el temor se apoderó de todos. Ellos veían a un muerto que iba a ser sepultado y ahora lo ven que está hablando y platicando como si nada hubiera pasado. Pero ellos vieron que Jesús simplemente dio una orden con su boca y el joven se levantó. Ellos están entendiendo en su cabeza de que Jesús tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Mire lo que dice 1 Samuel 2:6. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Y son textos, y hay más textos, pero esos textos del Antiguo Testamento nos fundamentan que solo Dios tiene poder para dar vida y solo Dios tiene poder para quitar esa vida. Los judíos sabían eso. Así que la primera reacción de estos judíos es miedo, temor, desconcierto. Posiblemente ellos estaban preguntándose unos a otros: ¿quién es este? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte? Pero Lucas nos está dando la respuesta. Lucas nos está diciendo: Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Ese Jesús, eso es. Porque este milagro que está haciendo Jesús está certificando que Jesús es el Mesías que los judíos han estado esperando. Jesucristo es nuestro Salvador que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Pero no dudamos que hay confusión entre los judíos, porque estos judíos están esperando un Mesías diferente. Ellos están esperando que su Mesías llegue arriba de un caballo con la espada desenfundada, derrotando al poder de Roma, derrotando a todos los enemigos y poniéndolos bajo el estrado de sus pies. Pero Jesús no ha venido así en su primera venida. Porque Él no vino como juez en su primera venida. Él vino como nuestro Salvador. Él vino a darnos esperanza. Él vino a darnos una vida espiritual, una vida futura en presencia de Dios. Pero toda esta multitud, en lugar de reconocerlo como su Mesías o reconocerlo como su Señor, solo atinó a glorificar a Dios. Pero el texto no nos indica que hayan reconocido a Jesús como su Mesías o como su Salvador. Ellos solo veían un profeta más. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, decían ellos. Pero también decían: Dios ha visitado a su pueblo. Ellos están gozosos ahora. Ellos están diciendo: Dios ha visitado a su pueblo. Pero en lugar de arrepentirse de sus pecados, en lugar de aceptarlo como su Salvador o como su Señor, solo ven un profeta. No su Mesías, no su Salvador, no su Redentor. ¿Sabe por qué? Porque ellos solo querían bendiciones terrenales, temporales, terrenales. A ellos no les interesó la bendición espiritual, la bendición de la vida eterna. Ellos dicen: Dios está visitando a su pueblo. Dios está visitando a su pueblo. La pregunta es: ¿cuál es el propósito por el cual Dios esté visitando a su pueblo? Mire, vamos a Lucas 1, vamos a ver cuál es el propósito de Dios visitar a su pueblo. Aquí en Lucas 1 vamos a ver que unas profecías de Zacarías. Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Cuando nace Juan el Bautista, Zacarías profetiza sobre este niño. Versículo 68, por favor. Lucas 1, versículo 68. Porque nos ha visitado, se refiere a Dios, porque Dios nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo.
Esta profecía que Zacarías está diciéndonos, nos está diciendo, Dios nos ha visitado. Y el propósito de su visitación es efectuar redención a su pueblo, darle salvación. Dios visitando a su pueblo porque Él ha visto la condición de su pueblo. Él ha visto que estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos espiritualmente porque todos somos pecadores y todos vamos a ir a un juicio. Y en ese juicio, si Dios no hace nada, seremos declarados culpables. Así que Dios ha tenido compasión de nosotros, de su pueblo, y nos ha visitado porque desea y quiere darnos redención. La palabra redención significa rescate. Dios nos quiere rescatar. ¿De qué nos quiere rescatar Dios? De la muerte espiritual, de la condenación del pecado, de la ira de Dios. Porque todos aquellos que están muertos espiritualmente, que fueron declarados culpables en ese juicio, ahora están sufriendo la ira de Dios en un castigo, en un lugar de castigo en el infierno. Pero debemos de entender que ese rescate o esa redención que Dios nos quiere dar, solo es en la persona y en la obra de Jesucristo. Jesucristo visitando a su pueblo, Jesucristo redimiendo a su pueblo, Jesucristo rescatando a su pueblo para darnos vida espiritual. ¿Y sabe qué? Hoy en este día, Dios está visitándonos en este lugar. Podemos, por ejemplo, mencionar Salmo 22, que dice, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. O Mateo 18, que dice, donde se reúnen dos o más en mi nombre, ahí estaré. O primero los Corintios 3, donde dice que cada cristiano es un templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habita en él. Por esos textos podemos decir con convicción, Dios está aquí en estos momentos. Él está visitando a su pueblo. Así que la pregunta es, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo tú a Jesús? ¿Lo estás viendo como un profeta? ¿O lo estás viendo como el Dios redentor que te puede dar vida eterna? Debes de recordar que en Jesús hay esperanza. Y Jesús quiere darte esperanza. Y vamos a hablar un poco sobre esta esperanza para no hacer muy largo esto. Vamos a Apocalipsis 21, por favor. Apocalipsis 21. Apocalipsis, un libro que escribió Juan, el discípulo de Jesús. Apocalipsis 21. Él estaba en la isla de Patmos. Dios le da revelación a Juan. Y esa revelación implica la esperanza que tiene el pueblo de Dios. Apocalipsis 21. Y Apocalipsis 21 empieza diciéndonos que Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Este cielo nuevo y esta tierra nueva serán únicamente para los que tengan vida espiritual y habiten ese cielo nuevo y esa tierra nueva. A partir del versículo 3, por favor. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y esa es nuestra esperanza. Todos aquellos que hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe, todos aquellos que tenemos vida espiritual, tenemos esa esperanza. Un día habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice el texto, el tabernáculo de Dios habitará con nosotros. El tabernáculo de Dios, Jesucristo. Quiero que imaginen esto y tengan esperanza. Nuestro bendito, nuestro precioso, nuestro glorioso Salvador
Habitará con todos aquellos los que tengan vida espiritual. Dice el texto, Él enjugará sus lágrimas. Ya no habrá más llanto, ya no habrá muerte, ya no habrá más dolor ni clamor, no habrá duelo, no habrá muerte. Nadie morirá ahí. Si tú tienes sed, Él te dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Pero tienes que ir a Cristo. Tienes que estar cerca de Cristo. Y yo seré su Dios. Y Él será mi hijo. Así que no te quedes como ellos, simplemente viendo a un profeta. Esta noche tu deber es hacer algo más. Es reconocerlo como tu Salvador, acercarte a Él, arrodillarte ante Él, humillarte ante Él. Porque solo Él tiene el poder de levantarte de la muerte. Solo Él tiene el poder de levantarte de la muerte espiritual para darte vida espiritual. Pero tú tienes que reconocerlo como tu Salvador. Cuando tú lo reconozcas como tu Salvador, Él te dirá, a ti te digo, levántate, levántate, para que dejes de ser un muerto espiritual, para que tengas vida espiritual, pero necesitas el poder de Cristo. Necesitas que Cristo obre en ti. Así que yo te animo que no te quedes únicamente viendo a Jesús como un profeta más. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque muera, no morirá jamás. Vivirás eternamente. Pero necesitas estar cerca de Él, recibirlo como tu Salvador. Porque solo Él puede darte vida espiritual. Jesús mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Así que la salvación o la vida espiritual que podamos anhelar únicamente por medio de Jesucristo la vamos a obtener. Porque Él nos dará la redención y Él nos rescatará de la condenación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves a Jesús en este momento? La palabra de Dios nos dice, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu salvación. Así que ríndete ante tu Salvador. Ve a Cristo arrepentido de tus pecados y creyendo que Él es tu Salvador. Porque eso es lo único que te pide Dios para darte vida espiritual. Tú estás muerto espiritualmente. Si sigues muerto espiritualmente, cuando vayas tú a ese juicio, serás declarado culpable. Y debes entender que para que Cristo te pueda dar vida espiritual, Él tuvo que ir a una cruz y morir en una cruz por causa de tus pecados, pero resucitó con poder y con gloria al tercer día. Pero hoy puedes tener esperanza, de esa esperanza que estamos hablando, de un futuro glorioso, pero necesitas tomar una decisión. El saber esto no te va a salvar. Necesitas decidir entre seguir a Cristo o ignorarlo. Solo tienes dos caminos. O sigues a Cristo o lo ignoras. Así que si tú has entendido el mensaje del Evangelio, si tú estás sintiendo el obrar de Dios en tu corazón, si tú quieres que Cristo sea tu Salvador, tú ya no lo ignores más. Pídele que sea tu Salvador. Síguelo, agradeciéndole por todas las bendiciones que ha recibido. Y tú tendrás esa esperanza de un mundo futuro mejor. Pero si ya has ido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú tienes esperanza. Tienes esperanza de un mundo futuro mejor. Pídele a tu Señor que te ayude, que en oración pídele que te ayude a vivir esta vida espiritual, para que cuando te toque ir a ese juicio seas declarado inocente. Vamos a orar. Oh, Señor y Dios, bendito Padre, en esta noche, Señor, queremos suplicarte, Padre Santo, que obres en los corazones a los cuales no has obrado, Señor.
y les ayudes, mi Señor, a tomar una decisión que es la decisión más importante de su vida. Seguir a Cristo, Señor. Oh, mi Señor, levanta muertos espirituales que hay aquí, Señor. Con el poder de tu palabra, Señor. Con voz de mando. Y dales vida espiritual, Señor, te lo suplicamos. Pero también te rogamos, mi Señor, por todos aquellos que hemos ido a Cristo. Que nos ayudes, Padre. Ayúdanos a tener esta esperanza gloriosa en nuestra cabeza siempre, Señor. Y gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Y porque tu compasión es siempre en nuestras vidas. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.